Ritus Romanis, primera parte, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Te invito a que la sigas en su página de Facebook y envíes estrellas para apoyarla en cada uno de sus videos. A veces es tan difícil superar la muerte de un ser querido que recurrimos a un sinfín de artimañas para poder comunicarnos con esa persona que tanto amamos, al menos una última vez. Desafortunadamente en nuestra búsqueda podemos toparnos con toda clase de gente, desde charlatanes que solo se aprovechan del dolor ajeno para enriquecerse, o de esos que olvidan decirte siempre que toda invocación tiene un precio, y no precisamente monetario. ¿Por qué te cuento todo esto? Pues viví muy de cerca las consecuencias y las altas facturas que tuvieron que pagar aquellos que se atrevieron a pactar con lo desconocido. Conocí a Rodrigo y a Susana mientras cruzábamos de ilegales a California. Ellos eran originarios de un pequeño pueblo de Veracruz y durante el camino hacia el tan anhelado sueño americano, logré hacerme amiga de esa singular pareja que no hacía otra cosa que ayudar a los demás inmigrantes. Su actitud al principio me parecía bastante extraña, incluso me daban cierta desconfianza, pues solo los que hemos tenido que pasar por tan difícil situación sabemos que ahí nadie ayuda a nadie. Pues desde que emprendes camino con el coyote, la persona que te cruza usa, te advierte que tengas cuidado donde pisas y que únicamente lleves lo necesario, ya que nadie se detendrá a ayudarte y seguirán su camino, con o sin ti. Tuvimos que pasar por un largo rato, pues la migra rondaba cerca y era demasiado arriesgado cruzar. Así que ese tiempo me sirvió para conocer un poco mejor a la pareja. ¿Ustedes por qué son tan buenos y amables?, les pregunté curiosa. Susana me miró por unos segundos y me respondió tiernamente que ellos solo buscaban la gracia de Dios para que su hijo Toñito pudiera sanar. Lo siento, no sabía que tenían hijos, le dije bastante avergonzada. Solo tenemos a Toñito. Por él es que decidimos venirnos a trabajar a USA. Sus tratamientos son muy caros y trabajando en México es imposible que podamos comprárselos. Vendimos cuando tuvimos, pero mi niño hermoso lo vale, dijo mostrándome una foto. ¿Puedo preguntar de qué está enfermo? Cáncer de pulmón, Rosita. Cuánto siento escuchar eso, le decía mientras trataba de confortarla. No te preocupes, Rosita. En la iglesia dicen que a Dios le gustan las buenas acciones, entonces mi esposo y yo tratamos todo el tiempo de hacerlas. Así que con su medicamento y la ayuda de él, mi hijo se pondrá bien, dijo mientras secaba sus lágrimas. Realmente aquella charla me había marcado, pues veía esos pares deshechos y al mismo tiempo firmes como una roca. No cabía duda lo sorprendente que puede llegar a ser el amor por los hijos. Emprendimos el viaje nuevamente y gracias a Dios logramos cruzar todo ese día. A mí me llevaron a casa de mi hermana donde vivo hasta la fecha y a ellos les había perdido la pista ese día. Pasaron los días y los meses hasta que un día vi a Rodrigo en la fábrica donde trabajaba. Me llené de gusto al verlos nuevamente, aunque para serte sincera se veía bastante desmejorado. Rodrigo, hola, soy Rosita. Rosita, ¿cómo estás?, me respondió entusiasmado. Pues aquí nomás trabajando. ¿Y Susana dónde está? Ella se quedó hablando afuera con nuestro hijo. Hoy por fin le hacen la cirugía y Susana debe de estarle dando su bendición. Wow, no sabes qué gusto me da oír eso, pero dígame cuánto tiempo tienen trabajando aquí, que nunca los había visto. Bueno, realmente tenemos poco tiempo y solo nos había tocado turnos de noche. Le di un abrazo y le dije que esperaba verlos a la hora de la comida. Fijamos el lugar y nos dispusimos a trabajar. Parecía que el tiempo también se había alegrado de nuestro reencuentro, pues las horas pasaron volando y cuando más concentrada estaba, avisaron que era la hora de la comida. Me puse mi abrigo y salí a esperarlos mientras me fumaba un cigarro, cuando a los pocos minutos gritó Susana. Rosita, amiga, ¿cómo estás? Muy bien, Susana, le decía mientras le daba un fuerte abrazo. No sabe el gusto que me dio saber que hoy por fin operan a Toñito.
Estábamos por irnos a desayunar cuando Rodrigo recibió una llamada que lo hizo palidecer de inmediato. Lo miramos desconcertadas, pues parecía que se desmayaría en cualquier momento. Rodrigo, mi amor, ¿qué pasa?, le decía a Susana mientras lo estrujaba. Toñito, Susana, ¿qué pasa con mi hijo? Dime. To- Toñito está... Toñito está muerto. Susana se puso como loca al recibir la noticia. Comenzó a llorar, a blasfemar contra Dios, pues habían trabajado bastante para pagar esa cirugía. Y justo en la recta final, el niño se muere. Pero qué demonios pensaba, cómo la vida puede ser tan injusta. Susana quería regresarse a México, pero era imposible, ya que ellos no tenían nada ahorrado porque todo se iba al tratamiento de su hijo y necesitaban trabajar para poder pagar el funeral. Bastante apenada les dije que yo tenía $500 que con gusto les podía prestar. Ellos aceptaron y en lugar de ir a almorzar, fuimos a depositar el dinero a su familia para que comenzaran a buscar los servicios fúnebres. Rodrigo y yo esperamos a Susana afuera, pues creímos prudente darle un poco de espacio. Cuando vi la oportunidad de preguntarle a Rodrigo qué era lo que había salido mal, él me dijo: no sé, Rosita, la verdad no lo sé, pues la cirugía había salido bien y justo cuando comenzaban a suturar para pasarlo a recuperación, a este le dio un infarto fulminante. Mi madre dice que los médicos hicieron todo lo posible, pero mi hijo ya jamás despertó, me respondió afligido. Decidimos callarnos cuando vimos acercarse a Susana. Recuerdo bien que el funeral se lo estuvieron grabando en vivo para que pudiera estar cerca de él, aunque fuese solo de manera virtual. Ellos cambiaron bastante desde la muerte de su hijo. De las personas amables y buenas no quedaba nada. Incluso conmigo llegaron a tener unas actitudes bastante crueles y hasta cierto punto trataba de entenderlo. Acababan de perder a su hijo. Cierto día salimos de trabajar y tuvimos que caminar algunas calles para agarrar el bus, debido a que el coche de Rodrigo se había descompuesto. En el trayecto pasamos por un lugar donde decían que leían las cartas por $10. Susana me pidió que la acompañara y así lo hicimos. Entramos al lugar donde nos recibió una señora que nos cobró por adelantado, solo para darnos cuenta de que era una vil estafa, pues de todo lo que según nos dijo, nada era verdad. Decía que la niña de Susana sería una mujer famosa y de pronto encontraría el hombre de su vida, y que el espíritu de su esposo fallecido le quería dar un mensaje. Pero de eso serían $100, porque ella se desgastaba tanto física como emocionalmente cada que contactaba con los muertos. Le dijimos que no y le agradecimos por sus servicios. Seguimos caminando y justo al llegar a la parada del bus, un fuerte frío y viento nos recorrió de la cabeza a los pies. Algo extrañada nos miramos sin decir palabra alguna, cuando una voz nos interrumpió. Buenas tardes, muchachas. Buenas tardes, respondió Susana. ¿Llevan mucho esperando el bus? No, señora, apenas un par de minutos, le dije a la viejecita. Miraba mi reloj algo nerviosa, pues pareciera extraño, pero esa anciana comenzaba a incomodarme demasiado y es que nos miraba tan fijamente que cada vez resultaba más molesto. Le dije a Susana que el bus estaba tardando demasiado, que lo mejor sería que empezáramos a caminar, pues pronto anochecería y no era seguro estar ahí. Y justo cuando íbamos a empezar a caminar, la anciana miró a Susana y le dijo: puedo sentir tu dolor por la pérdida de tu hijo, mujer. Susana la miró bastante sorprendida y le dijo que, ¿de qué demonios hablaba? La anciana le sonrió y le dijo que ella podría ayudarle a que pudiera hablar por última vez con su hijo. Yo me quedé helada al escuchar aquello, pues la señora no tenía manera de saber lo que acababa de pasar con el niño. Ay, mi hijita, esas malditas enfermedades no deberían de darle a los inocentes, dijo con la voz quebrada. ¿A qué enfermedad se refiere?, preguntó Susana sorprendida. Pues a cuál va a ser, hijita, al cáncer, porque eso fue que murió tu hijo, ¿no es cierto? Sí, señora, pero ¿usted cómo es que lo sabe? Una vieja como yo sabe tantas cosas, le respondió entre risas. Pero mejor dime,
¿Acaso no quieres despedirte de tu hijo? Pues claro que quiero, pero ahora no tengo mucho dinero. Los gastos del funeral de mi hijo nos dejaron en bancarrota. No te preocupes, hijita, ya me pagarás. Ya me pagarás. ¿Y qué es lo que tengo que hacer, señora? Vengan, acompáñenme a mi casa, que ahí les mostraré. Susana me pidió que la acompañara, por si esto se trataba de una trampa. Acepté no de muy buena gana, pues sentía que no podía negarme ahora que éramos tan amigas, aunque debo confesarte que desde un principio esto no me parecía buena idea. Le dijimos que pararíamos un taxi para llegar a su domicilio, pero esta se negó argumentando que estábamos bastante cerca. Así que le estuve mandando mi ubicación a mi hermana cada cierto tiempo, mientras Susana llamaba a Rodrigo, su esposo, para avisarle que tardaría más de lo habitual. Y al preguntarle el motivo, le contó a grandes rasgos el encuentro que habíamos tenido con la anciana. Señora, ¿cree que mi esposo también pueda venir a despedirse de mi hijo? Claro, claro que sí, hijita. ¿Me puede dar entonces la dirección? La sabrás al llegar, dijo sin detenerse. Y es que esa mujer dijo que estábamos cerca de su casa, pero llevábamos más de 30 minutos caminando. Fue por eso que me atreví a preguntar. Aún falta mucho en llegar. No es que me queje, es solamente que está oscureciendo y no sé qué tan seguro sea por aquí, dije cuando la anciana se empezó a introducir a un frondoso bosque. Tranquilas, niñas, apenas unos pasos más y llegamos. Efectivamente, no teníamos mucho de haber ingresado al bosque cuando pudimos ver un pequeño grupo de trailers bastante peculiares. Esta sacó sus llaves y abrió la tercera traila, que se encontraba muy adornada con focos y estaba pintada con bastantes figuras que a simple vista parecía muy laboriosa, pero no dejaba de verse hermosa. Al entrar a la casa confirmé mis sospechas de que la mujer debía de ser romaní, no solo por la pintura del exterior, sino por toda la decoración del interior. A pesar de estar muy limpia y ordenada, no dejaba de verse algo tenebrosa y de tener un olor bastante extraño. Esta nos invitó a un café mientras esperábamos al esposo de Susana, y al traernos los quedé encantada con las tacitas. Eran tan pequeñas y lindas que parecían de juguete, cuando mi concentración se vio interrumpida por una hermosa niña no mayor a los 10 años, que no dejaba de mirarme fijamente. Ella es mi nieta Gala, y nos ayudará con lo que haga falta, repuso la anciana. Pero es solamente una niña, respondió Susana. Lo sé, y no sabes lo orgullosa que estamos de ella. Ha maldecido a cientos y ninguno ha podido vencerla. ¿Pero de qué demonios está hablando? ¿Acaso esta anciana está loca?, pensaba. El ruido de un coche anunciaba la llegada de Rodrigo. La niña corrió a abrir la puerta mientras la anciana entraba a una de las habitaciones para después salir con una jaula tapada con un gran pedazo de terciopelo rojo. Bueno, ahora que no falta nadie, comencemos. Nos dijo que pasáramos a una pequeña mesa redonda que tenía casi al entrar. La luz tenue, al igual que la decoración, hacía que el lugar tuviera un cierto misticismo que me ponía bastante nerviosa. Le pidió a la niña que se sentara, para luego proceder a amarrarla con unas correas que ya traía incluida la silla. Después, de entre sus ropas, sacó un lazo que introdujo en unas argollas que estaban en el suelo para atar las patas de la silla. Te juro que para mí fue una sorpresa ver eso, puesto que en ningún momento me había percatado que eso estaba ahí. Después de asegurarse que la silla estaba bien atada, procedió a ordenarle a Susana y a Rodrigo que se sentaran, para después invitarme a mí a pasar, pero yo me negué de inmediato, argumentando que al no ser creyente en esta clase de práctica, obstruía el trabajo con mi escepticismo, y que si era necesario yo podría esperar afuera sin ningún problema. Ella sonrió y agradeció mi sinceridad, permitiéndome permanecer en la casa sin ser parte del ritual, pero con la condición de que viera lo que viera, no podría salir del círculo que haría alrededor del sillón donde se encontraba. Acepté todas sus indicaciones y de una pequeña cajita de madera sacó una especie de sal amarilla con la que hizo el círculo. Después se fue a sentar a la mesa donde prendió algunas velas y puso la jaula a un lado, aún sin destaparla. Pidió que se tomaran de las manos y comenzó a hacer un canto en lo que suponía era su lengua natal. Un ligero viento comenzó a sentirse casi de inmediato. Las cortinas comenzaron a moverse al ritmo de los cantos de la anciana. Cuando el viento incrementó, esta empezó a decir: abro las puertas de mi hogar para que el espíritu de Toñito se manifieste esta noche. Espíritus de penumbra,
Les pido que traigan al niño a mi presencia, para que así estos padres afligidos limpien su conciencia y puedan otorgarles su recompensa. ¿Quién eres, espíritu errante?, preguntó la anciana. Soy el que soy, y el que vino a cumplir tu petición, respondió la niña con una voz gutural. Dime tu nombre sin titubear, o deja este cuerpo ya, espíritu charlatán, gritó la anciana con voz firme. Al decir aquello, la niña bajó la cabeza bruscamente como si hubiera sufrido un desmayo, y de repente pudimos escuchar una carcajada tan fuerte que estuve a punto de salir corriendo. Al vernos tan nerviosos a todos, la anciana trató de tranquilizarnos, diciendo que era algún alma en pena, o en el mejor de los casos, un tulpa. Vi a Susana que estaba a punto de arrepentirse, pues podía ver su cara de terror, y justo cuando ésta estaba por interrumpirla, la anciana hizo nuevamente la invocación. En ese momento la silla comenzó a elevarse varios centímetros del suelo, flotaba cual si fuera un globo aerostático y se movía suavemente de un lado a otro, y un olor a drenaje comenzó a inundar el lugar. ¿Quién eres, espíritu?, preguntó la anciana. Val, respondió con una voz cavernosa. Al escuchar aquello, la anciana palideció de inmediato y comenzó a decir: Señor de las tinieblas, maestro de Satanás y príncipe de los infiernos, te pido perdones a estos simples mortales por haber invocado a los espíritus errantes y que nuestras súplicas fueran escuchadas por ti. Toma esta ofrenda por nuestra torpeza y regresa a los infiernos de donde no debiste salir. De repente la jaula fue destapada por algo que no logramos ver, y al ver que ésta contenía un pequeño pajarillo marrón, la niña soltó un grito tan largo y fuerte que provocó que uno de mis oídos se reventara. Podía ver que la anciana no esperaba que eso se manifestara, pues fue la primera en romper sus propias reglas. Se levantó de la mesa y comenzó a caminar hacia atrás. La jaula se abrió y el pajarito salió disparado hacia la anciana, quedando atorado en su boca. Rodrigo y Susana miraban aquella escena tan grotesca sin poder moverse. La anciana sacó el pájaro de su boca con gran dificultad, pues con el pico presionaba fuertemente su lengua. Y te preguntarás, ¿cómo es que me di cuenta de ello? Porque pude ver cómo en su desesperado intento por quitarse ese animal, esta le dio tremendo jalón que terminó por arrancarle un pedazo de la lengua. La mujer sangraba a chorro, pero lo más curioso es que ni una gota caía al suelo. Parecía como si alguien la succionara en el viento. De repente Gala comenzó a hablar como si fuera un niño, y al voltear a verla me llevé la sorpresa de mi vida, pues sus facciones habían cambiado por completo. Rápidamente me pude dar cuenta que se trataba de Toñito, pues su rostro era idéntico a Rodrigo. Susana comenzó a llorar y a pedirle perdón por no haber conseguido el dinero antes para su cirugía. Se levantó de la silla para estar más cerca de su hijo, cuando la anciana le gritó con las pocas fuerzas que le quedaban: «No lo toques». Pero este hizo caso omiso y lo tomó de las piernas tratando de bajar la silla que aún estaba en el viento. En ese momento la cara de Gala cambió nuevamente, pero esta vez a la de un ser aterrador, pues parecía tener varias cabezas de diferentes animales. Al verlo ella intentó salir corriendo, pero una fuerza extraña la aventó con una fuerza impresionante hacia una de las paredes de la traila, quedando prendida a la pared como si estuviera crucificada. Rodrigo trató de ayudarla, pero sus intentos fueron en vano, pues por más esfuerzos que hizo, fue imposible despegarla. De repente la silla cayó de golpe al suelo y al voltear vimos que el rostro de Gala era nuevamente el de ella. La abuela la desató a toda prisa y le ordenó ayudar a Rodrigo, pero lamentablemente era demasiado tarde, pues al pararse Gala de la silla, el cuerpo de Susana cayó al piso. Repentinamente, al acercarnos a ver si se encontraba bien, quedamos horrorizados al verla, pues esta se encontraba prácticamente en los puros huesos. Le faltaba gran parte de su cabello y tenía la quijada desviada, haciéndola ver aún más espeluznante. Desafortunadamente, Susana había perdido la vida ese día. No entendíamos qué diablos había pasado. Al pedirle una explicación a la anciana, esta se limitó a decirnos que Susana había sido la culpable, pues al hacer la invocación de los 7 demonios más poderosos, había escuchado su llamado. Ella trató de darle en ofrenda el ave,
pero al ser uno de los príncipes de los infiernos, no se conformaría con un simple pájaro. Él quería que hubiera derramamiento de sangre, y al establar y tocar a lo que parecía ser el chico, había aceptado el pacto y se cobró con su vida el favor pedido. Lo único que me consuela es que murió en paz, pues su último deseo de hablar con su hijo se cumplió, y ahora gracias a Dios ya está con él, repuso Rodrigo. No metas a Dios en esto. Esos demonios suelen ser embusteros y de algo estoy completamente segura. Tu esposa no está con tu hijo. Lo más seguro es que ese demonio se la llevó a arder en el infierno y tenemos que sacarla de ahí cuanto antes. Solamente que no creo que les guste mucho la idea de cómo hacerlo, pues tenemos que conservar el cuerpo para hacer la conexión. Trovadores, hemos llegado al final de este episodio. Si no te quieres perder la segunda parte de Ritus Romanis, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Recuerda dejar tu pulgar arriba y un comentario. Eso nos ayudaría a que YouTube recomiende este canal. No olvides que en la descripción está la página de nuestra querida Anaís Veloz, Historias Macabras para no dormir. Ve a seguirla y apoya enviándole estrellas en los videos que está subiendo. La habitación del diablo. Historia real de una posesión demoníaca. Escrito y adaptado por el oficial Chemo San Juan. El salir huyendo del lugar donde dejaste parte de tu infancia no es fácil, pero no teníamos otra opción, ya que mi vida y la de mis seres queridos corrían peligro y era una decisión de abandonar todo o morir allí mismo. Todo porque el diablo o el maldito innombrable se posesionó del hogar, fruto de mis padres. Ahora vive y habita allí. Al día de hoy, y cada vez que viajo al Estado de México desde San Luis Potosí, amigo Chemo San Juan, me carcome un escalofrío intenso de todo lo que allí se vivió, pero tengo fe de que esto algún día termine y que de nueva cuenta recuperemos la calma y olvidemos este capítulo donde el demonio nos arrebató más que la propia vida, nuestro futuro. Mi nombre es Alma Pérez. Nací en la Ciudad de México, un 2 de noviembre, por cierto, Día de Muertos. Así que mis fiestas estaban siempre hechas alusivas a la muerte y sentía cierta familiaridad con ello, al grado de acostumbrarme a lo relacionado con el tema. Después de vivir rentada, tuviera vida propia, y hasta sus columnas transmitían un cierto sentir, ya que allí el ambiente se sentía muy diferente a cualquier otro lado. Aún traigo en mis oídos ese horrendo crujir, y peor aún, está más dentro de mi mente. Aunque ya pasaron muchos años que esto inició, poco a poco se fue alimentando de nuestra energía, y después de 30 años y a la fecha, esa casa sigue de pie, y lo que no tiene explicación es porque no había día que no dejara de escuchar ese ruido, que era como el bramar de un demonio. Cuando vives en familia, y más en una muy numerosa, nunca hay silencio, y parte de esos ruidos pasaban totalmente imperceptibles, y al principio nada más los medio escuchaba, a menos que te quedaras en el cuarto del lavado a solas, pero tan acostumbrada estaba que los demás familiares no sentían absolutamente nada. Mi vida dio un cambio radical en el año 2000, fecha en que mi padre se quedó sin trabajo cuando se privatizó Ferrocarriles Nacionales de México, ya que él trabajaba para esa empresa mexicana y dependía de ello con sus 5 hijos. Él no veía de otra que buscar trabajo de lo único que sabía hacer, y este no estaría cerca de nosotros. Más bien lo haría, y sería en provincia. Cierto día, Chemo San Juan le llamaron de San Luis Potosí para comenzar a trabajar hasta allá. Así que llegó el mes de julio y se marchó a su nuevo empleo, llevándose a sus 3 hijos más pequeños y a mi madre. Yo estaba en la universidad y no podía dejar mi beca y mis estudios. Mi hermana que me seguía estaba en la prepa y aunque intentó cambiarse a una de San Luis Potosí, ella tendría que recursar un nuevo año y no le convenía. El punto está en que Aurora y yo estábamos a solas en una casa enorme con habitaciones grandes y vacías, y para no estar desprotegidas,
porque con 2 muchachas solas no faltaría el vecino encajoso que quisiera aprovechar la ausencia de nuestros padres y entrar a robar, o peor, aún hacernos una maldad. Así que invitamos a unas tías a vivir con nosotras. Una de ellas era la tía Chávez, siempre creyente y devota de la Santa Muerte y demás cosas de santería que nosotras ignorábamos al principio. Llegó a vivir a nuestra casa, lo cual le agradezco por su compañía, y a mi tía Flor, muy tranquila y pacífica, cada una con sus esposos. Don Chemo, el infierno comenzó una mañana cuando el esposo de mi tía Flor nos contó que algo en la noche se le trepó y le oprimía su pecho, y este algo era pesado, de un nauseabundo olor a putrefacción, y su respirar era helado. Él, pensando que se le subió el muerto, pues ya no lo dejaba respirar, y al levantar un poco la mirada, lo que él vio lo dejó sin habla. Él afirmaba que eso era un demonio, un auténtico ser de bajo astral en su complexión infernal. Aurora y yo, al escuchar este evento, nos echamos a reír e hicimos bromas como que el muerto era gay y demás cosas, como que mi tío estaba exagerando. Esa misma noche mi hermana, después de tomar un baño y de terminar de estudiar, al ya estar en el sueño profundo, le sucedió un evento muy raro, hasta increíble a mi punto de vista. Ella argumentaba que se le subió el muerto, que ella al parecer estaba en un efecto de parálisis de sueño, pero con todos sus sentidos despiertos, y sintió como esta cosa diabólica no la dejaba respirar y la quería ahogar. Decía que era un hombre, porque hasta sentía como sus partes genitales se brotaban en su zona íntima y la tocaba. También sentía su respirar, pero con una especie de ronroneo, como si fuese un animal o una bestia. Al oír eso estaba impactada de ese suceso e incrédula. Le decía que era sugestión, y era a raíz de lo que le pasó al tío, y le recomendé que no pensara ya en eso. A la mañana siguiente, que por cierto era sábado, se sintió de repente un frío intenso, y este se sentía en toda la casa. En pleno mes de mayo, era como si estuviéramos en una cámara frigorífica, y peor aún, de pronto nos comenzaron a arrojar objetos a plena luz del día hacia todas las direcciones. Después de unos minutos, todo quedó en total calma, y en los sillones se notaba que estos se sumían como cuando alguien se sienta, pero era pesado, y de pronto ese alguien se levantaba, estaba incendiando. No sabe en qué momento se cayó la vela sobre las cobijas, cuando estaba a una distancia de 1 metro aproximadamente. Ella como pudo salió del cuarto y comenzó a gritar. Al salir estaba con la cara y muñecas todas marcadas, como si alguien lo hubiera tenido sometida. Eran ya varios meses de esa situación. Ese día entré a la recámara de mi hermana y le grité a lo que fuese de que la dejara en paz. Pero esa cosa, la mayoría de las veces se manifestaba cuando mis tíos estaban trabajando. También le grité que si era un muerto le haría una misa, y si fuese otra cosa, que se fuera de nosotros y en paz nos dejara. Así que abracé a mi hermana y me la llevé a mi cuarto. Durmió conmigo lo que restaba de la madrugada. Se despertó y se fue a la escuela. Yo tomaba clases ese día más tarde, y con un poco de miedo y sin tratar de sugestionarme, fui a ver a la televisión al cuarto donde dormía mi tía, pues acababa de regresar del trabajo, y recostándome en su cama, ella se levantó al baño y de regreso estábamos platicando un poco. Se quedó dormida. De eso serían justamente las 8 de la mañana. Estaba muy atenta a la televisión viendo las noticias cuando sentí un peso en mis tobillos e intenté pararme, pero no pude. Una fuerza terrible estaba sobre mí, y de repente sentí cómo me tomaba la cara y me volteó la cabeza con una mano enorme, y su cuerpo no lo pude distinguir de reojo, pues no me soltaba la cara, y traté de verlo mediante el reflejo del televisor. Era imposible, ya que solo se veía una mancha negra llena de puntos, como cuando pierde señal la televisión, y un olor a podrido invadía la habitación entera. Esa cosa me hablaba, y su voz, que por cierto nunca la olvidaré, me decía que mi hermana y yo moriríamos sin que nadie pudiera evitarlo, ya que se adueñaría de nuestra alma y voluntad.
Apenas alcancé a rezar un Padre Nuestro, pues me sentía morir en ese instante. Quiero que sepan, estaba despierta. Nunca perdí el conocimiento y no era un sueño. Estaba totalmente lúcida ante esa aberración manifestada. El ente se apartó poco a poco de mí, cuando en mi pensamiento comencé a orar con ímpetu y nombraba a Dios Padre en todo momento para que me salvara de ese demonio que me atormentaba. Ya que yo no podía hablar, lo dije en mi mente. Recordé que yo estaba bautizada ante Dios misericordioso y que el demonio no tenía poder sobre mí. Me levanté corriendo y pude comprobar que la que estaba durmiendo junto a mí no era mi tía. Esta aún estaba en el baño. Así que corrí al baño y le dije a mi tía lo que había pasado. Estaba paralizada del miedo. Mi vida jamás volvió a ser la misma, amigo Chemo. Mi pobre hermana y yo tratábamos de no dormir para no ver a este demonio roba almas. Y a la larga, eso nos afectaba al grado de perder clase. Y peor aún, el semestre. Y no nos sentíamos en confianza de exponer en público este acontecimiento que se suscitaba en nuestro hogar. Lo peor estaba por venir, ya que no sería fácil salir de allí. Mis tíos también fueron mudos testigos de estos hechos y al día de hoy los pueden corroborar, ya que también a la larga quedaron marcados por tanta energía acumulada en la casa. Cuando ellos estaban en horas de trabajo, estas manifestaciones eran más fuertes y cuando regresaban eran menos frecuentes. La casa ya estaba impregnada de esta esencia y de ese ambiente maligno. Era sin duda la habitación del diablo. Parecía como que no nos perteneciera, pero algo allí nos trataba de retener y no sabíamos a ciencia cierta el porqué de todo esto. Pudiera ser de tanta brujería, además de cadáveres o cosas allí tiradas cerca en ese canal de aguas negras, o también pudiera ser un trabajo hecho para perjudicarnos. Pero trabajaban con muertos y en este caso estábamos tratando con el demonio o hasta el mismo diablo en persona. Ya no soportamos tantas cosas de este tipo de manifestaciones y nos tuvimos que marchar de allí. Sin querer dejamos todo, pues nuestras vidas corrían peligro por lo que habitaba nuestro hogar. Pocas personas lo saben, porque hay quienes piensan que estábamos volviéndonos locas, pero no es así. Ahora, después de 13 años de este primer contacto, esa casa no se ha vendido. Es como si ese ente o amo del Averno no quisiera dejarla, o peor aún, impide que la gente la quiera comprar. Mis peores pesadillas son siempre ahí, ya que a pesar de vivir lejos en el estado de San Luis Potosí, siempre la recuerdo y es como si me llamara y regresara en sueños. Mi madre dejó una foto mía por descuido en esa casa y por ende está allí atrapada, la cual me mencionan algunos amigos videntes que era el medio de contacto y por donde me torturaban, ya que allí el diablo abría una puerta dimensional y en esta me llamaba y me pedía de regreso, de donde según él nunca me dejaría salir. Continué con pesadillas y ciertos trastornos muy severos durante algún tiempo, hasta que se retiraron mis fotos y dejé de soñar la casa y el demonio que la habita. Pasaron muchos detalles entre esos meses que no quiero prolongar más. Ahora ya en esta edad madura me dedico a meditar, orar y a mantener armonía en mi vida, pero quería contártelo, Chemo, porque hay gente que dice ser atea y yo antes de este hecho tenía mis dudas sobre Dios. Y créanme que por experiencia propia les digo que no esperen para ver el diablo en persona para creer en Dios, porque muchas veces recurrimos a él cuando creemos tener el mundo encima. Ya fui con padres y todo tipo de personas para que me ayudasen a retirar o dejar de pensar en ese ente. A pesar de que soy una persona profesional y preparada, allí corroboré que el diablo es un ente tan real y peligroso como un arma, ya que este te puede quitar la existencia de una forma cobarde y traicionera. Es por eso que con toda confianza y después de muchos años libero mi mente y mi alma y comparto este suceso que nos atormentó y estuvo a punto de terminar con nosotros. Solo resto decir que aún tenemos en venta esa casa y que aunque se esté vendiendo en un precio por debajo del mismo, no hay compradores. Los que la visitan ya no regresan a ofertar
Gracias a Dios Padre que ese día tuvimos la suerte de salir de allí y por nada del mundo pondría un solo pie nunca más. Bendiciones. Espero que esto se difunda y se les quite a muchos la venda que tapa nuestros ojos en este tema de la existencia y crean en el innombrable, el mismo diablo. Años antes, curiosamente, yo, su amigo y servidor Chemo San Juan, conocí esa casa por casualidad, posiblemente en los años que más eventos pasaron. Esto porque tenía familiares viviendo casi enfrente del canal y ante mi curiosidad, 5 años después la visité y allí seguía sin perderse en la colonia Magdalena Tepac de los Reyes de la Paz, Estado de México. La calle trae el nombre de un río. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales de mi gran amiga Luna. Recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales de Andy Jiménez en Texcoco, Estado de México, la bruja y el demonio. Una tabla Ouija es un portal con el mundo oscuro del ocultismo, usado desde siglos por infinidad de personas y sectas, el cual busca un conocimiento más acertado sin importarle que para esto se invoquen muertos, espíritus, entes y un sinfín de demonios hambrientos de ser liberados, la mayoría de las tinieblas, donde por alguna causa están penando o pagando alguna deuda a sus acciones. A los muertos dejamos descansar o vivirás arrepentido por el resto de tu vida. Amigo Chemo San Juan, me he tardado con mi evento, pero tenía miedo en contarlo por todo lo que despertamos con esta tabla infernal. Todo empezó cuando éramos jóvenes y asistíamos a la secundaria, antes del año 2000. Mi hermana Fernanda iba también a la escuela, pero una de sus amigas le dijo que tenía una tabla Ouija, que la tabla requería de ella, pues era clave para la iniciación. Mi hermana, muy interesada, dijo que sí lo haría, pero que le dijera por qué tanta insistencia. La amiga preguntó y la tabla le dijo que era el momento oportuno, ya que en pocos días se acercaba el Día de los Muertos y se liberarían muchas almas, de las cuales algunas estaban aún sin descanso y en pecado, y una de ellas tenían a que ser el alma de la tabla de sabiduría y, si entre más una, con oscuro pasado. Por ejemplo, un asesino, un satánico o hasta un brujo. La tabla nos abriría no un portal, sino una puerta al inframundo y a una tercera dimensión. Mi hermana dudó un poco y me comentó que sí queríamos jugar con ella, pero como nosotros éramos más chicos, era más peligroso. Se nos hizo fácil jugar, pero nos habían dicho que era malo, pues podríamos quedar atrapados de espíritu y jamás regresar. Nosotros, muy ignorantes, no sabíamos que se trataba de un engaño del diablo para devorar almas frescas y jóvenes, y decidimos participar en esa sesión de la tabla. Pero esta, curiosamente, nunca se movió al principio. Así pasó algún tiempo, y a mi hermana empezaron a seguir cosas raras y extrañas que se originaron con la tabla. Todo esto que contaré es un hecho verdadero del que pocos aún recuerdan en este pueblo. Yo iba en segundo año de secundaria y mi hermana en tercero. Ella me contó que la tabla nos podía decir todo, como saber quién moriría, dónde hay dinero enterrado o hasta algún accidente próximo. Que se le podía preguntar cosas que nadie sabía, pero que si queríamos sería en la noche, de preferencia, en un lugar sin luz y solo. En ese entonces, mi papá no nos dejaba salir a ningún lugar. Él trabajaba en un periódico muy famoso de la Ciudad de México. Le comenté que si podía prestarme la tabla. En mi ignorancia, quería saber la fecha de mi muerte. Mi hermana le dio mi mensaje a la tabla y ella le dijo que teníamos que jugarla después de las 10 de la noche y que no teníamos que tener nada religioso, porque si no, ella no respondería, que porque su muerto era africano y no toleraba otras religiones, y no deberíamos tener a otros dioses o sería fatal. Así pasaron los días hasta que mi hermana le pidió la tabla a su amiga y la jugaríamos en el bosque sin que mis padres se enteraran, pero nos advirtieron que lo que le preguntáramos no lo diría si no la curábamos antes. La tabla era de madera, estaba grabada
y pareciera como si algo pesado la hubiera aplastado de arriba para abajo, y era de color café. En ese momento que estaba ella escribiendo, se escucharon a lo lejos lamentos. Y como si un extraño animal nos acechara, y algo pasó volando arriba de nuestras cabezas, cerca de nosotros. Era como una bruja de color negro. Allí donde la jugamos hay muchas de estas, pues nos comenzó a entrar miedo y salimos corriendo de allí y olvidamos la tabla. A lo mejor es mi miedo por lo que nos pasó esa noche del 3 de noviembre que no se olvida, y mucho menos al llegar a casa. La tabla estaba sobre la mesa, lista para jugar. Llegó a un grado que la guardábamos en el ropero, y si no jugábamos un solo día con ella, esta golpeaba él mismo y lanzaba lamentos, o de plano nos hacía maldades. A lo mejor es temor por lo que nos pasó. Ahora duermo con las luces prendidas, pero bueno, para calmarla tuvimos que tener agua bendita de 7 iglesias diferentes. Esto para que el agua tuviera mucha fuerza y así evitara los ataques de algunos demonios que comenzábamos a recibir, por lo que habíamos liberado. Pero lo raro es que la tabla nos dominaba en cualquier forma para jugar con ella. Mi hermana me dijo que cuando jugara a la ouija, le pusiera las manos en el medio, en un triángulo que parecía corazón, y que le preguntara algo. Y le pregunté a qué hora llegaría mi padre de trabajar, para yo meterme antes de que él llegara de trabajar, porque a mi padre no le gustaba ver que estuviéramos en la calle, y la tabla nunca se movió, y yo le dije a mi hermana que eso no servía. Pasaron días y llegó la amiga de mi hermana, la que le prestó la ouija. Ella nos dijo cómo usar la tabla, pero yo, muy incrédulo, le dije que no servía esa cosa, y ella me dijo, ¿ya la curaron? Le dije, ¿cómo que ya la curamos? Y ella me dijo que se curaba con tierra de panteón y unas velas, pero yo no le creí, pues de por sí nos hacía maldades y ruidos, y ya curada, creo yo sería peor, pero queríamos jugar con ella, no que ella jugara con nosotros. Pasaron los días y el corazón de en medio de la tabla no se movía. La amiga se llevó la tabla unos días y al regresarla, la traía rota a la mitad. La amiga le había prestado la ouija a una chavita de 13 años y a su hermano de 16. Eran también de la misma escuela, y el día que los vimos, mi hermana y yo, su familia hizo una fiesta y nos invitaron a su casa para convivir. Fuimos y la mamá de los jóvenes le comentó a mi madre que su esposo la humillaba mucho, pero mi madre no le puso tanta atención, pues eran problemas ajenos. En la fiesta los chavitos llegaron a buscar a mi hermana y solo vi que fueron, pero yo no quise ir. Se fueron a una casa abandonada que tenía una de mis tías que había dejado al irse a Estados Unidos, pero la casa estaba muy vieja y de ladrillos negros normalmente, y tenía una puerta de fierro oxidada. Nosotros vivimos un tiempo allí en lo que mi papá construía la que ahora es nuestra casa. Mi hermana se llevó a sus amigos a jugar allí con la tabla del diablo. Pasaron unas horas hasta que ya los traía una patrulla y tocó a mi casa, y salimos mi mamá y yo. Le dijeron los patrulleros a mi mamá que querían dinero para soltarlos, porque los habían agarrado en un terreno jugando la ouija y que la tabla ya tenía mucha sangre humana, pero el policía comentó que ellos no vieron cuando se brincaron al terreno, sino que una vecina del lugar vio cuando los demás se habían saltado y le llamó a la patrulla, que porque la vecina oía gritos muy feos. A mi papá, como le llamó mi mamá para que regresara, y cuando regresó vi que habló con los policías, les dio dinero para traerlos de vuelta. Mi papá le preguntó a mi hermana que qué cosas hacían dentro de la casa. Ella le dijo que estaban jugando a la ouija, pero para esto mi papá no sabía qué era eso. Los policías le dijeron a mi papá que esta tabla era algo muy malo y podía despertar al mismo demonio. Los policías se llevaron la tabla lejos a tirarla, pero esta amaneció en la casa de los amigos y la ouija ya tenía sangre. Se tenía que pactar a como dé lugar. Mi papá al oír esto se asustó y le preguntó a mi hermana que por qué tenía sangre.
y ella le dijo que a la tabla le tenían que echar sangre, que porque el día que los agarró la policía, como la casa donde vivimos estaba cerrada con candado, se saltaron, y cuando los sacó la policía, la aterradora tabla ya no estaba rota. Por el contrario, les dijo que si querían salir con vida, derramaran sangre de los tres. De algún modo, tenía que estar partida, y curiosamente ya no. Ellos le echaron sangre para que la Ouija los perdonara por haberla despertado de su descanso eterno. Y la amiga de mi hermana decía que cuando pasó esto, los policías oían muchos ruidos en la casa y que sentían que les soplaban las orejas, pero tenían que atrapar a los muchachos por invasión. Desde ese día pasaron muchas cosas, como cuando el amigo se bañaba sentía golpes en la espalda, pero él pensaba que era su imaginación. Mi hermana tuvo un sueño y el oráculo de la tabla le decía que quería sangre, pero que ellos se reían y la retaban a que viniera por ella. Casi 2 meses después, los dos hermanos volvieron a llenar la ouija de sangre. La tabla los dominó y logró engañarlos una noche. Ellos no dejaban la ouija para nada. Mi mamá nos dijo un día en la mañana que la mamá de los amigos de mi hermana había matado a su esposo de varios balazos en la cara. Y un poco tiempo después, la muchacha ya andaba muy mal, que tomaba mucho y que decía a la gente que los llegó a conocer que la chavita se metía a droga y el otro hermano era buscado por la policía del estado, ya que había matado a varias personas. Esa tabla destruyó por completo a esa familia. Los familiares de ellos vendieron la casa y fue lo último que supimos de ellos. Todo esto es una historia verídica, porque yo lo viví con ellos. Espero que les haya quedado claro que jugar con lo desconocido nunca te llevará a nada. Bueno, omitiré mi nombre en esta historia, porque adentro en las noches se escuchan los asesinatos que cometieron estas familias, y en ciertas fechas se asoma en la ventana una silueta como un demonio, el cual te hace señas e invita a jugar con esta tabla que quedó olvidada allí dentro, la misma que se cobrará con tu vida. En la descripción de este video se encuentra el link de la página y canal de YouTube de mi amigo el escritor Chemo San Juan. Síguelo. El ahijado del diablo. Relato de un mal padre. Hace años había una familia tan pobre, pero tan pobre, tanto que no tenían ni para comer. Para colmo, la mujer estaba embarazada una vez más y a punto de dar a luz. Este mal padre de familia no tenía trabajo y su familia estaba a punto de morir de hambre. Todos los días salía a buscar trabajo y le cerraban las puertas. En su desesperación, exclamó esto: como nadie me ayuda, yo sería capaz de venderle mi alma al diablo o hasta ofrecerle la de mi hijo que está por nacer. Honestamente, este campesino estaba agobiado y a punto de hacer una tontería. Para su mala o buena suerte, esa tarde el diablo andaba de paseo y escuchó con atención su petición y posible pacto. Cuando le apretó más el hambre y al ver que sus otros hijos no crecían por falta de vitaminas, se fue al monte y al estar solo una vez más volvió a exclamar: ya nos estamos muriendo de hambre y nadie me da la mano. Si fuera posible, vendería un hijo para salvar a los otros. En ese instante, de atrás de un gran árbol salió un señor extraño. Este era alto, blanco, muy guapo y se veía de mucho dinero, el cual le comentó: mire amigo, escuché su necesidad de conseguir dinero y como estoy de acuerdo, quiero que me vendas a tu hijo. Si aceptas, te daré su peso en oro y así salvarás de una posible muerte a los demás. Es más, yo quiero ser su padrino. Como verás, yo no tengo hijos, solo que cuando este cumpla el místico número 666 en semanas y cuando llegue esa fecha, me lo entregarás. ¿Estás de acuerdo? Cuenta la historia que ese número de semanas se contabilizaba en una edad de más de 12 años. Incrédulo el padre y en total desesperación, aceptó sin consultar a su mujer, pues el hijo que pedía el diablo era el único que no estaba bautizado
el que estaba a punto de nacer. Al amanecer, en la puerta de la miserable casa aparecieron 3 kilos de monedas de oro, todas de una excelente calidad y quilatajes. Allí el mal padre comprendió que ese ser que se apareció era ni más ni menos que Satanás, el engaño humano, y el pacto ya estaba en proceso. El hombre, después de 12 años, le contó del pacto a su mujer y le convenció de que el niño estaría bien y en buenas manos, y como ya habían recibido suficiente para educar a los hijos, vivir entre comodidades y comprarse una casa, se llegaba la hora de que el ahijado creciera con su padrino el diablo. La madre, como no queriendo, aceptó y con miedo le contó al niño de este pacto. Ni modo, hijo, ya te vendimos con tu padrino el diablo y tu madrina, quien es yegua, un caballo hembra de color negra que siempre camina junto a él, quien también fue vendido al diablo a cambio de oro, y este se casó con ella. Espero nos comprendas, gracias a ti nos salvamos de morir de hambre, ahora él por ti vendrá, ya se llegó la fecha de pagar el pacto. Así de cruda, la madre le expresó esto al niño. El muchacho se puso triste y se echó a llorar. No podía creer cómo es que lo habían entregado al devorador de almas y hombre al gran demonio. Esa noche, como siempre, se puso a rezar y exclamó: Tú eres mi único Padre, gran Dios Todopoderoso, y solo te pertenezco a ti. Te ruego por favor no permitas que ese ser maligno me lleve y maldiga mi alma. Cuentan que esa noche, al ver la tristeza del Hijo de Dios, del cielo bajó un ángel a consolarlo y a decirle: Este mensaje es de Dios Padre. Tú no tienes la culpa de sacrificarte por tu familia, como Cristo lo hizo por la humanidad, pero lamentablemente tus propios padres te vendieron. El niño triste decía: ¿Cómo va a ser esto posible? No creí que los que me amaban me vendieron. El ángel contestó: Sí, hijo, ahora tu padrino es el diablo y tu madrina es ese caballo hembra color negro que monta y también fue vendida por un humano en total desesperación, y en breve vendrán por su ahijado. Pero no estás solo. Tu Padre Dios Todopoderoso te manda un regalo. Esta es una soga de 12 nudos que está bendecida celestialmente, y con esta soga le darás 9 latigazos a quien venga a reclamar tu alma o el pago pactado. A la semana tocaron la puerta y era una yegua negra que con voz humana replicó: Buenas noches, compadre. Vengo por mi ahijado. Me manda su compadre el diablo. Él ya cumplió y ahora exigimos el pago. El niño no se despidió de sus padres y triste se encaminó a su muerte prematura y a la perdición de su alma. Dicen que en el bosque la tierra se abrió para que entrara el mal, y en ese momento el niño sacó la soga y le dio de latigazos a su madrina la yegua, quien salió muerta de dolor y miedo y huyó entre la oscuridad. El niño, a pesar de ser muy joven, era valiente de corazón, pero allí no acabó todo. Cuando el niño pretendía huir, se le apareció el diablo y extrañado este le dijo: Creo que te llevaré yo a tu nueva casa al infierno, ahijado. ¿Por qué no viene mi madrina, padrino? Este extrañado contestó: No puede, ella de repente enfermó y no se puede incorporar. Más tarde veré qué le pasó, ¿ok? El diablo le dijo a su ahijado: Por cierto, vamos a un lugar lejano y no podrás ir a pie. Y en ese momento el diablo se convirtió en un toro negro pura sangre para que el niño lo montara. Pero antes de montarse, el niño volvió a sacar la soga bendita y le dio otros 9 latigazos a su padrino, el mismo diablo. Y este, muerto de dolor ante tal objeto celestial, no pudo con eso y retornó por donde la tierra se había abierto. Estos latigazos duraban décadas en borrarse, y desde entonces jamás pudieron reclamar como pago el alma del inocente niño. Comenta la gente del pueblo que de la noche a la mañana esta familia desapareció por completo,
La casa se destruyó, las tierras se secaron y sus animales se murieron, y desde entonces quedaron malditas, y algunos al pasar por allí de noche escuchan cómo las almas son atormentadas por el diablo, después de que no cumplieron su pago con el señor Satanás, o al menos eso es lo que la gente cuenta. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan. Trovadores, hemos llegado al final de este episodio. Agradecería mucho que le dieras fuerte al botón de suscripción y actives la campanita de notificaciones. El militar que pactó con el diablo. Los ataques psíquicos se definen como las manipulaciones de las energías magras, fuerzas oscuras y sobrenaturales. Estos ataques psíquicos ocurren cuando ciertas vibraciones energéticas oscuras y negativas son enviadas por un individuo o ser dimensional a su víctima para crear disturbios en su cuerpo energético y físico, tratando de alterarlo, provocarle daños psicológicos reales e inimaginables. Esta energía negativa pudo ser enviada por un espíritu, una entidad en una forma de pensamiento o energía negativa, como cuando alguien en forma física o humana desea hacer deliberadamente un daño a su víctima sin necesidad de usar magia negra, brujería o hechizos. Aunque si se complementa con algún tipo de ritual, el ataque psíquico podría llegar a ser destructivo e irreparablemente mortal. Esto complementado de espíritus de oscuras entidades y bajos astrales. Señor Chemo San Juan, esta es mi real y lamentable historia, una donde contaré que desde mi infancia un muerto, demonio o lo que sea, no me ha permitido ser feliz jamás, a pesar de que ya pasaron más de 40 años. Ese demonio aún me está acechando justo al caer la noche. Es por eso que menciono que a mi paso la muerte ha rondado deliberadamente y le ha manifestado a mi vista infinidad de desgracias. Y solo diré que esto comenzó cuando mis papás se separaron. De eso tendría apenas 5 años de edad, en mi pueblo natal de Managua, en Nicaragua, Centroamérica. De allí nos fuimos donde mi abuela paterna vivía. Eso sí, con muchas carencias, porque vivimos un martirio donde difícilmente nos brindaban un pan o un taco de frijoles para calmar el hambre. Era triste ver cómo nadie nos quería. Todos nos despreciaban y nos veían con malos ojos. Solo mi abuelita linda daba todo por nosotros al grado que hasta se quedaba sin nada porque comiéramos. Todo iba bien hasta que comenzaron los ataques demoníacos en esa casa, pero especialmente contra mí. Existían cosas de las que nunca nadie se enteró, ya sea por pena o ignorancia, y esto que me pasó a mí eran las dos. La verdad no tenía la confianza de contarlo, y menos sabía qué demonios me pasaba, pues era ilógico, eso que llegaba al anochecer y me tocaba salvajemente mi pequeño cuerpo. Me daba asco, miedo y pena, dándome a la vez una sensación de suciedad, pues mi cuerpo era sagrado, solo que era imposible luchar con eso que no conocía. Hasta ahora sé que eso abusó repetidas veces de mí y no podía expresarlo, por miedo a que me regañaran o golpearan en la casa. Eso comenzó cuando tenía como 6 años, pero a veces siento que era un sueño y lo dejo en el recuerdo. Cada que pasaba el tiempo, varios factores lo alimentaron y aquí está otra vez con más fuerza, solo que ya no puedo pararlo al llegar las noches. Me da mucho temor dormir en la oscuridad, pues sentía que alguien o algo me tapaba la boca y me susurraba al oído. No importa lo que hagas y a quien acudas, nunca te dejaré en paz. Vayas a donde vayas, yo seré tu sombra. Después de amenazarme, eso me soltaba. Tardaba en reaccionar un poco, ya que con tantos problemas que tenía, mi madre me lo guardaba y crecía con eso. A mis 15 años más o menos, tuve un evento crudo y real, ya que yo dormía con mi hermana, para ese entonces en un cuarto, pero solas en camas aparte, y esa fría noche de la nada se abrió la puerta del cuarto. Sentí que alguien se sentó a los pies de mi cama, pero al querer moverme,
ya no pude, y tuve la sensación de que unas frías y repulsivas manos acariciaban mis menudas piernas, empezando desde los pies hacia la cadera. Allí fue cuando traté de reaccionar para gritarle a mi hermana, pero era inútil. Esa cosa ya estaba ahorcándome y robando mi aliento. No recuerdo cómo, pero pude ver en la oscuridad por primera vez cómo era. Esta bestia era alta, de color negro rojizo, y emanaba de él una presencia muy fuerte, al grado que de verla perdía el juicio y todos los sentidos. Después me desmayé y no supe de mí. Mi vida continuó un poco normal, con eventos así horribles, un poco más aislados. No me quedé con la duda, así que me informé y supe qué cosa era lo que me acosaba, solo que no sabía por qué a mí. Así pasó mi juventud, donde por fin me casé y tuve 2 hijos, pero allí mi esposo se comportaba muy raro, solo que no me decía nada. Una vez me comentó que algo lo motivaba a no estar en casa, al grado que sin decir adiós un día nos abandonó para siempre. Después de años, supe que lo motivó a hacerlo. Al año de que me dejó mi marido, tuve un novio con el que viví algunos meses y con quien prometí rehacer mi vida de nuevo. Pero los maras salvatruchas, unos crueles pandilleros, me lo mataron a hachazos cuando lo asaltaron. Así extrañamente truncaron de nuevo mi sueño. Después, al año siguiente, un tío muy querido se suicidó cortándose las venas frente a mí. Poco tiempo después, otro tío murió de cirrosis por abusar del alcohol. Y para colmo, en los meses siguientes, mis abuelos paternos de diabetes, los 2. Ahora fue un nieto de mi último esposo, al que yo cuidaba y amaba como a mi hijo. Pero este se nos ahogó sin que pudiéramos hacer nada. No sé por qué, pero siempre estaba lo malo a mi lado y era como si el demonio no permitiera mi felicidad. Me volví a casar y ahora era con un militar que me llevó a vivir a un pueblo muy afamado en la capital de Nicaragua, a solo 48 kilómetros al oriente de Managua, en el poblado de Diriomo, famoso por sus cajetas y porque es de los pueblos más antiguos de Nicaragua, además de la reputación de ser uno de los municipios que forman la meseta de los pueblos brujos. Diriomo, que en idioma nahuatlaca significa extranjero, antes de la llegada de los españoles, ese rancho estaba habitado por una tribu perteneciente a los chorotegas, la misma a la que pertenecían Diarajén, Nicarao y Diriá, que eran los caciques de las zonas vecinas de ese lugar, los cuales practicaban cosas muy fuertes con los muertos y otras deidades. Cosas de las que me enteré después. Señor Chemo San Juan, hace unos años murió mi último esposo de una extraña enfermedad, pero antes de un lamentable accidente contra la guerrilla, lo dejó lisiado y atado a una silla de ruedas. Allí supe con exactitud por qué el diablo me siguió. Después del fallecimiento de mi esposo militar, en marzo del año 2012, día y noche le lloré desconsolada, pero después de su 3er año de fallecido, justamente en la fecha, día y mes exacto de su muerte, empecé a sentir al mismo diablo. Justo al apagar la luz para dormir, algo llegaba a sentarse en los pies de mi cama. Era un extraño y enorme peso que sumía esa parte, y pasó cada fin de semana, en especial días viernes, a altas horas de la madrugada. Después de unos días empezó a sentarse, y al cabo de unos minutos se acostaba al lado mío, justo donde dormía mi esposo, allí en su lugar favorito. Al principio no me daba miedo, ya que si era mi esposo que estaba visitándome, no quería asustar a su espíritu. Solo que eso no era él. A la 4ª noche, llegó de nuevo y me dio un beso. Allí me abrazó muy bonito para decirme al oído: perdóname, mi amor, la verdad no fui un hombre bueno para ti. Ahora ya no me darán permiso de volverte a visitar, así que esta será mi despedida, pues esos seres están enfadados conmigo. Me asusté de sus palabras y el peso poco a poco desaparecía, y al momento de agarrarlo para que no se fuera de mi lado, una oscura, grotesca y negra sombra demoníaca lo tomó de los pies para arrastrarlo fuera de mi alcance. Pareciera un sueño, pero lo recuerdo día con día. Allí miré cómo el diablo se lo llevó. En la 5ª y consecutiva noche,
Igual, en viernes, hizo lo mismo el espíritu de mi marido, pero al minuto de estar acomodado a mi lado, sentí cómo me abrazaba y supuse que era para demostrarme su afecto aún en la muerte, solo que ahora era un abrazo de enojo y reproche, al grado que me presionó con mucha fuerza con el propósito de lastimarme, para que no pudiera moverme ni levantarme, y como era de espaldas, no podía voltear a verle el rostro. Allí empecé a forcejear con él, pero después no había nada allí, solo eran cobijas moviéndose y mi cama que era movida de a poco por abajo de esta. Era extraño. Yo no lo miraba, solo sentía, pues faltaba poco para las 3 de la madrugada, y entonces vino él y me volteó colocándome para verle la cara. Al estar así, sentí que se subió sobre mí, llevando mis manos arriba de mi cabeza, y yo misma me comencé a ahorcar. Ya con miedo rezaba, pero él se enojaba por eso, y más me agarraba fuerte. En eso dije y mencioné el nombre de mi esposo. En ese momento, el ente infrahumano levantó la cara, y era el rostro de mi esposo mezclado con la imagen horrenda de algo sobrenatural. Le grité, y dije que si no era mi esposo, por favor me dejara en paz, que mi esposo no me haría daño, que él estaba muerto descansando en paz. Eso era más bien el resurgimiento de un demonio que me acosaba desde niña. Al encararlo, esa cosa enfureció y me dijo algo que me dejó marcada de por vida. No te resistas, tú ya eres mía y nadie más. Solo recuerda que esta es tu línea de vida. Estás marcada para mí, porque el destino me puso en tu camino desde antes que nacieras. Y es por eso que difícilmente serás de nadie más. No lo sabes, pero yo te marqué al nacer, además de que tu esposo te condenó al morir. Así será en tu existencia, con cualquier amor que recibas, ya sea de un padre, tío, hombre o lo que tratase de amor. Cuando éste llegue a tu vida, lo quitaré de tu camino para siempre. Esa cosa decía que nadie me tenía que hacer caso porque yo era de su propiedad. Eso me dejaba pasmada, pero rezaba y le contestaba que no sería así, que yo merecía rehacer mi vida, pero ese demonio me agarraba más fuerte y empecé a luchar y a rezar lo más fuerte que pude, y a la vez con fuerza levanté mis rodillas y solo así logré aventarlo para zafarme de esa criatura que me estaba matando. Del aventón, esa cosa me soltó. Allí aproveché, encendí la luz, pero ya no había nada. Después de que pasó eso, ya no me siento tranquila, porque siento que alguien me espía, me vigila, y cuando tengo a alguien interesado en rehacer su vida conmigo, lo ahuyento una vez más. La relación con mi último esposo fue muy bella, muy feliz en todos los aspectos. Al fallecer tenía 45 años e íbamos a cumplir 10 años de convivir felices, pero sin hijos. Él era un lisiado de guerra en Nicaragua. Estaba parapléjico de la cintura hacia abajo. No sé por qué, pero no he podido rehacer mi vida con nadie más. Cuando siento amor, ellos se alejan sin más y más, o mueren. Y esa no es vida para mí. Mi esposo nunca me dijo que no volviera a casarme. Decía que aún era yo joven y tenía que volver a vivir con alguien que me amara como él me amó en vida. Pero este demonio me cela y dice que soy su propiedad. Años después que falleció mi esposo, regalé sus cosas, ropa y libros. De allí sin querer se cayó una libreta con apuntes de su vida como militar, y de donde ahora corroboro parte de esto que me está pasando. Y sigue. Pues esta libreta tiene escrito parte de un pacto con el innombrable, o el demonio, como ustedes llaman en México, y explica a detalle cómo atraparon almas y se las ofrendaron a este demonio. Explica a detalle cosas satánicas para ciertos fines con la guerrilla. También dice que en las noches de viernes llegaba un jinete a medianoche allí al monte con los militares, y como mi esposo era el coronel, también relata cómo lo visitaba un extraño hombre en un caballo negro, adornado de cosas raras, el cual tocaba la puerta 3 veces, y él abría para que este ser infernal entrara, o esa bestia, y se ponían a platicar de dinero, poder y almas.
También estaba escrito que por equivocación, una hermana de él, que es cuñada mía, ella vio a ese hombre y pasó días con fiebre, convulsiones, hasta que no resistió más y murió de la impresión. Ese demonio de la noche venía con oro y poder para mi esposo, y cuando en la guerrilla mataba rivales o pandilleros, malas salvatruchas, este entregaba las almas de los enemigos rebeldes al diablo. No sé de qué forma, solo sé que allí estaba escrito. Así que por las manos de mi difunto esposo corrió mucho dinero, lujos y sangre. Desde un principio sabía que era muy amante del dinero, y tal vez esa ambición lo llevó a pactar con el diablo y a la tumba. En ese tiempo, dicen sus familiares que nunca andaba sin dinero, que no había mujer que se le resistiera, que tuvo prácticamente todo a sus pies, y para terminar esto, estaba escrito y fechado en épocas de su juventud. Decía: siempre te amaré, y aparecía mi nombre. Cosa increíble, pues éramos mundos opuestos, aún ni nos conocíamos, vivíamos a cientos de kilómetros. Es ahora que saco a la luz pública estos eventos donde confirmo que el diablo existe, y más cerca de lo que el humano cree. Ahora tiene sentido todo, y sé que mi esposo, el militar, estará atrapado sin misericordia en el infierno, porque en un pacto se cumple y no se rompe. Ahora manifiesto y compruebo que en ese pueblo nicaragüense de brujos estaba marcado mi destino, y allí era la culminación de estos eventos. Amigo Chemo San Juan, busco ayuda para esto que me aqueja, pues continúo durmiendo con la luz prendida. Espero que la ayuda llegue pronto, porque esta cosa que se quedó a mí no me ha permitido ser feliz, y más porque te contacté para solicitar ayuda. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales de la señora Naomi Hernández, desde Nicaragua. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias, trovadores, amantes de cuentos de terror.